que Dios trabaja y cómo es la forma en la que Dios nos permite a nosotros llegar a, llegar a conocerlo a Él según lo que nosotros tenemos también como personas. Porque el que más nos conoce yo creo que es Dios. Y yo creo que Él da unas herramientas para llegarle al punto al hombre y para hacer entenderle al hombre que aunque haya muchas formas de conocerlo, le conviene estar y entrar en el reino a la persona para entender que hay un Dios puesto como rey y que hay un Dios que suple las necesidades de las personas y que también las suple a nivel de un reino, que no, que Él no nos gobierna desde cualquier punto, sino que lo que busca no es a nosotros una vida en abundancia, una vida en donde a nosotros se nos den unas cosas a un nivel de reino, donde cuando Él está hablando de paz, le esté hablando a nivel de reino, y cuando Él esté hablando de todos los beneficios que Él tiene para nosotros, lo esté hablando a un nivel con el que nosotros no podemos, digamos, no podemos encontrarlo a partir de nuestras capacidades. Ahí está el pastor Luis, lo conectado, pastor, buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días a todos, buenos días a las familias, a todos los que entran en este devocional que es de tanta bendición para todos. Y seguimos hablando de esas columnas y de como la sabiduría cada día se edifica y de la manera que lo expresa el escritor de Proverbios aquí en este capítulo 9 y mirando yo ahora, como dice que llama a cualquier simple. Y queda ratificado una vez más lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, donde dice que cualquiera se puede hacer sabio. O sea, la sabiduría no hay que ni siquiera, diría yo, pues hoy, esforzarse demasiado para llegar a adquirirla, sino que a cualquier simple dice, ven acá. Dice a cualquier simple, ven acá. A lo falta de cultura dice, venid y comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Dice que deja las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Dice, nos llama a que dejemos la simpleza, o sea, que dejemos de ser simples. O sea, que cuando una comida queda simple, ¿usted qué tiene que hacer? Echarle lo que ella necesita para que quede a gusto, para que sea gustoso al paladar. Entonces dice, a cualquier simple ven acá. Y también nos llama a que dejemos la simpleza, o sea, que dejemos de mirar cosas que la verdad no edifican, no llenan. Tocaba el apóstol en el devocional pasado las columnas, ¿no? Que me la repite Felipe, creo que las preguntaron y las dijo todas. Las 7 columnas, mijo. Sí, señor, en las 7 columnas se había hablado de la inocencia, que pues, es como el estado en el que están los niños de que, digamos, no piensan mucho para recibir algo, que son sanos. Y hablaba de la, de la conciencia, que es cuando ya tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo, pero que a veces eso bueno y lo malo no lo enseñó Dios, sino que lo han enseñado de pronto el que no era. Pues se pasó al gobierno humano, que es cuando tiene que dar autoridad sobre la vida de las personas. Después se habló de promesa, que es cuando Dios a nosotros nos habla de esa manera en la que Él nos habla que debemos adoptarla a nosotros. Después habló de ley,
que es, que es pues como el cumplimiento de toda la palabra, y que ese cumplimiento solo, digamos que nosotros no pudimos llegar a ese cumplimiento y obtuvimos la gracia. Esa es la siguiente fase, la columna de la gracia, y que esa gracia, pues Dios de pronto vio que nosotros abusábamos de esa gracia porque era, digamos que era que nos dieran todo. Y la última era el reino, que es donde ya viene como a haber donde no hacemos lo que queremos, porque ahí hablaba del versículo de Jueces 21-25 de que en Israel no había rey y cada quien hacía lo que le daba la gana, o cada quien hacía lo que quería. Entonces el rey está puesto como para eso, para meternos al reino, pero también para que haya un reino con un rey. Entonces esas eran las columnas, pastor. Gracias, Felipe. Ley y gracia. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Y uno de los mejores amigos del rey David, o digámoslo, amigo entrañable del rey David, y el rey siempre le prometió que nunca faltaría en la mesa del rey un miembro de la familia de Jonatán. Y Mefiboset tenía un defecto en las piernas, no estoy mal, tenía un defecto bien incómodo, pero no importaba el defecto, él se sentaba en la mesa. La ley y la gracia, sobre todo la gracia es eso, no importa cuál sea tu defecto, la gracia del Señor es la que te hace acepto, te hace aceptable delante de Dios. La ley que dice, si eres sorprendido, pagarás tu culpa. La gracia dice, no importa tu culpa, a través del sacrificio de Jesucristo obtenemos la gracia. Esa ley y esa gracia tienen algo bien especial, porque la ley, como se dice hoy día acá y más de todo en las fundaciones, y lo he escuchado del apóstol y de otros líderes, gracia. Porque es que cuando viene Jesús y le dice a los fariseos, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, ellos no estaban aferrados a la ley. Ellos lo único que decían es, si somos sorprendidos, pagaremos. Pero de resto podemos hacer lo que queramos y no pasa nada. Cuando Dios entra y mora en nosotros a través de la gracia, parece que la gracia fuera más fácil de manejar, diría yo. Inclusive hay una confesión, o existió una iglesia, no sé si la verdad todavía existe, el creador de esta iglesia murió, se llamaba la Supergracia, o salvos siempre salvos. Ellos decían, no importa lo que vos hagas, igual ya vas a ser salvo. Estás en la gracia, estás en la salvación. Teología de la gracia. Ya nadie se aferra, y es que ya no hay necesidad de sacrificio. ¿Cuál era la ley? Que siempre pagaba a alguien, y en el caso del tabernáculo y en los tiempos de Moisés, animales iban al sacrificio y pagaban por la culpa al pueblo. O sea, la culpa tuya era transmitida a un animal. Le ponían la mano en la cabeza al cordero, al becerro, al animal que fueran a sacrificar, y transmitían esa culpa al animal. Pero ya cuando aparece la gracia, entonces por eso es que Juan el Bautista, vuelvo y repito como lo he dicho muchas veces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué hace? Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. O sea, él lo reconoce y ve la promesa latente ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa de esa ley, él lleva toda la ley.
Por eso es que él dice en una parte, yo no he venido a violar la ley, porque ellos decían, ¿cómo así? Siempre le recalcaban esas cosas. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos el día de reposo? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y solamente Juan el Bautista pudo tener esta visión. Los fariseos, los saduceos, siempre vivían, era aferrados a la ley, al maltrato, ¿sí? Por eso es que cuando uno entiende lo de Dios, hablemos de un delincuente, de alguien que sale de noche a hurtar, a matar, a destruir. Él que espera que mientras no lo vea la ley, él puede hacer sus fechorías. Pero cuando usted entiende lo de Dios, porque es que por eso las 7 columnas van en ese orden y vemos como la última es el reino. Cuando usted pasa esa ley, pasa la gracia o recibe la gracia del Señor. Por eso es que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, el amor de Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que tenemos que tomarlo para entrar en esa gracia. ¿Sí? Entonces, vuelvo al ejemplo de Mefiboset. Cuando él se sentaba en la mesa, todos los que se sentaban en la mesa del rey no tenían el defecto que Mefiboset tenía. Pero la gracia que aplicó David a través de la promesa que hizo a Jonathan era el que lo hacía acepto. O sea, digamos, en este caso, los defectos que él tenía en los pies, el mantel de la mesa del rey, no dejaba ver eso. Pero cuando, digamos que el mantel es la gracia, cuando la gracia se quita, aparecen todos tus defectos. Por eso dice, él llevó nuestra cruz, la pobreza, las enfermedades, las dolencias, llevó todo en la cruz del Calvario. O sea, entramos en el periodo de la gracia. Entonces, aquel delincuente, cuando entiende la gracia del Señor, su conciencia no lo deja estar en paz, o su conciencia lo pone en paz. Una de las dos. Entonces dice, yo no debo hacer esto, así no me esté viendo la ley, porque yo estoy bajo la gracia, bajo la conciencia. Por eso es que cuando entra Jesús, él haga donde quiere entrar, a lo más profundo de nuestro corazón. Y estamos hablando solo de 2 columnas. Y vamos a entrar a la tercera, al reino. Entonces, el que les dice, oíste que fue dicho, la ley. O sea, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo os digo, o sea, ¿qué quería él a través de la gracia? Entrar totalmente a nuestro ser y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿A través de qué? De la promesa del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que entrar en la vida espiritual. Y por eso es que Romanos dice, Romanos 8, ¿tiene la Biblia ahí? ¿Quién lee Romanos 8, por favor, 8:1? Volvamos a ese pasaje es de lo más... ¿Ya? Romanos 8:1. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, toda la esencia del ser divino. Cristo Jesús, recalca así el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay, pero ¿a qué condenación se refiere? Es que al finalizar el día hiciste las cosas bien y no hay nada que te condene, porque es que si vos haces las cosas en oculto, si te robas el pan, si coges los útiles de aseo del otro, poniendo el ejemplo de las fundaciones, si haces lo que no tienes que hacer, tu conciencia al final no te dice nada cuando te acostás a dormir, vos estás bajo la ley y no has entendido la gracia del Señor. Entonces dice, ninguna condenación hay. No es la condenación, vamos a meterlo a la cárcel porque robó un pan. Tal vez no pase eso. Pero tu conciencia. Y el problema es que a medida que a través de... Es que ¿cuál es la idea del proceso? Mejorarte como ser. Pero si vos
No mejoras como ser, lo único que haces es de consumir droga, pero no haces nada más. ¿Y la idea cuál es? Que mejores como ser. Y al mejorar como ser, no hay necesidad de que haya un policía detrás de vos. No hay necesidad de que haya un líder detrás de vos. No hay necesidad de que tu mujer te tenga que decir, ¿para dónde va, mijo? Y ella ya sabe para dónde vas. Tu conciencia se cauteriza y ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Tal vez los saduceos, los fariseos y todos los de la ley no tenían la conciencia cauterizada. Y Jesús por eso les decía, y en Juan 8 dice, los judíos que habían creído en él. O sea, los que habían creído en su idea se acercaron a ella y terminaron en un gran debate. No, nosotros no somos nacidos de fornicación y tal, un padre tenemos y es Abraham, y siempre le sacaban argumentos y habían creído en él. Dice la escritura. Tal vez hoy vos digas, he creído en Jesús, quiero seguir a Dios, quiero esto, pero tener la conciencia tranquila. Y este campo de preparación de estos 10 meses o este tiempo que está en una fundación, lo único que queremos es que tu conciencia llegue a un nivel para que se una con la conciencia no local, dicen los expertos cuánticos, o dicen los espirituales, para que tu conciencia se una con el Espíritu Santo y podrá ser ministrado constantemente para que no haga los deseos de tu carne, sino que haga los deseos del Espíritu. Y me cuenta, después de un tiempo, cómo le está yendo. Porque si vos seguís los de la carne que quieres, siempre lo fácil, siempre hacer el mal. Entonces vos me decías a mí, llevo 8 meses en el proceso, pero hace media hora te acabas de coger lo que no era tuyo. Y tu conciencia no te dice nada. Entonces, si tu conciencia no te dice nada, ¿qué es la gracia? Entonces estás bajo la ley todavía. Y necesitas esta noche ir a sacrificar de nuevo al Señor Jesús para que volvás y entendas. Es que por eso el libro de Hebreos dice eso. Y sacrificar de nuevo al Hijo de Dios, poniéndolo en vituperio delante de todo el mundo. O sea, esta noche tienes que llevarlo otra vez al sacrificio. Cuando él dijo ahí, consumado es. Entonces es la diferencia entre la ley y la gracia. Y parece que la gracia ahora es más fácil porque ya nada te condena. O sea, no te van a apedrear como a Esteban o como a los que pecaban en el tiempo. No te van a poner a pagar por precio. Pero si todavía, por eso es que existe la ley en los países, tiene que haber ley, porque hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Y llegan a tal punto de estilo de vida, es que por eso yo siempre he dicho, el cristianismo, más que la Biblia y más que muchas cosas, es un estilo de vida que tenemos que aprender, que tenemos que adquirir. Es un estilo de vida, donde cosas tan sencillas, no cojan, no toquen, no fume, no tome. Pero si, mira, si vos pasas cerca a un estanco y te das calofrío, estás en la neta carne, estás en la ley. Y esa carne necesita ir a la cruz. Sí, muchos se van, hermano. Llevo 27 años escuchando buenas intenciones. Y como digo yo, de buenas intenciones está pavimentado el infierno. Y de buenas intenciones están llenos los hospitales. Y de buenas intenciones hay una placa de mármol puesta sobre un montón de tierra en los cementerios. Todos quisieron hacer las cosas bien. Entonces me dice a mí usted, yo me voy y yo me paro y yo hago las cosas bien y yo me voy a congregar y yo me voy a conectar a los devocionales y yo me voy a conectar a esto y me voy a conectar a aquello. Pues sí es una buena intención, pero sí está saliendo del corazón. Y no solamente los que van, otros que llevan 10 meses y quieren hacer las cosas bien, pero solamente quieren, no las están haciendo. Simplemente es un deseo. Cuando tu conciencia aprenda a no acusarte,
Cuando tu ser, tu carne, deje de dominarte. Pero si una canción, si $1.000.000, o si una chica o chico del sexo opuesto te mueve el piso, está siendo dominado. O sea que tu carne te está dominando. Porque siga, lea el verso 2 mismo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de muerte. La ley del Espíritu me ha librado de la ley de la muerte. La ley del Espíritu me ha librado de la ley de la muerte. O sea, la ley del Espíritu, la ley de Jesús, la ley que él vino a cumplir. Ya me he buscado a alguien que no está conforme al sacerdocio arónico, sino al sacerdocio de Melquisedec. Son temas más profundos, pero que más adelante lo vamos a ir tocando. O sea, el juez cumplió toda la ley. Y por eso la ley del Espíritu ya no nos deja en la muerte, la ley de la carne, de esa ley mosaica que nos llevaba a la muerte siempre, constantemente. Por eso era que necesitamos hacer sacrificios constantes. Pero si yo te miro a la cruz y admiro la cruz y comienzo a saber qué pasó en la cruz, más que colgármela como una cadena, más que ponérmela en el tobillo, más que ponerla en el centro de la casa, si yo entiendo que, pues empiezo a entender la gracia y no la ley. Porque si yo abro la Biblia en el Salmo 91, en el centro de mi casa, pensando que la Biblia me va a cuidar la casa, pues los ladrones se meten y se llevan la Biblia también, abierta en el Salmo 91. Si yo no entiendo estas cosas. Sí, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tú me librarás de la mano del cazador, de la peste destructora. Con tu pluma me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Escude, haga tú. Usted sabe eso. Pero si no lo hace rema, si no lo hace vida, simplemente está bajo la ley. Porque es que cuando le traen a la mujer desnuda a Jesús y él está escribiendo en la arena, se la traen desnuda, o sea, y se la sorprendimos en el mismo acto de adulterio. Maestro, le dice maestro, y la ley dice que esta mujer debe ser apedreada. Ahí está el ejemplo latente de la gracia. Y él les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, ¿a dónde les entra él con esas frases? A la conciencia. El que esté libre, o sea, que habían ahí un poco que habían hecho lo mismo, pero como fue sorprendían. Sí, no era sorprendido. Como en el tiempo no habían cámaras de seguridad alrededor de los moteles, no había nada que te descubriera. Entonces el que era sorprendido, apedreado. Pero si a usted no lo pillaban, como decimos nosotros, coronó. Por eso es que el ladrón sale de noche, y de noche en la oscuridad. Si no lo logran ver y solo lo ven a la distancia que huyó, pues no pasó nada. Es la ley, está bajo la ley. Pero cuando ellos sueltan las piedras y se van, Jesús le dice a la mujer: ¿a dónde están los hombres que te acusaban? Vete y no peques más. La gracia. Vete y no peques más. La gracia. Y ya no la ley. Te dijo: has sido perdonada. Vete, pero no peques más. Es el requisito. ¿Cogiste la hojaldra y el buñuelo, el pan? Se le quedó ahorita que te bañaste, le quedó el jabón a tu compañero y dijiste: no va a gastar el mío, va a gastar. Estamos a crecer. Ahí ya empezamos a crecer en la gracia. Lea el 3.000. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley por la carne, Dios enviaba a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado. ¿Qué se colgó en la cruz? La carne.
¿Qué se sacrificó? ¿Qué se crucificó? La carne. Porque él cuando está ahí dice, Elí, Elí, lama sabachthani. O sea, para esto me has enviado, dice el original hebreo. Dice que no es, ¿por qué me has abandonado? Es Elí, Elí, lama sabachthani, sino que dice, para esto me has enviado. O sea, esta carne aquí se crucifica hoy. Y dice que se oscureció. ¿Sabe por qué se oscureció? Porque todos los demonios del mundo vinieron a ver si era cierto, si era verdad que el Hijo de Dios había muerto. Y vieron que era muerto, pero después resucitó y venció ¿qué? La muerte. Y dice que nosotros somos su primicia. Dice que nosotros somos ese especial tesoro. Dice que nosotros somos herederos de esa promesa. O sea, que la gracia hoy que nos hace eternos. Eternos. Nos lleva mucho más allá. Y después de que entendamos esta gracia, pasamos de la ley, pasamos a la gracia. Dice que el último pilar de esta construcción maravillosa que Dios nos ha dado, dice que es el reino de Dios, que se acerca a nuestras vidas. Ese reino. Y cuando usted empieza a entender el reino, pues ya su conciencia empieza a trabajar para usted y usted la hace trabajar para ella y usted se acuesta y se acuesta tranquilo de saber que hizo lo que tenía que hacer en este día. Por eso este ejercicio maravilloso, estos devocionales, algunos tal vez no alcancen a dimensionar las maravillas que usted está adquiriendo aquí. Y no es por lo que nosotros digamos ni por lo que nosotros hacemos, sino el ejercicio constante de la disciplina a través de lo espiritual. Entonces, cuando usted entra al reino, entra a esa parte alta del tabernáculo, entra a la mente del Señor. Dice que la cabeza, el lugar santísimo, allá arriba, en la parte alta del tabernáculo, diría yo, está está todo el poder de la gracia y el reino. Por eso es que allá tenían la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná, recordando aquí siempre, siempre recordando aquí en nuestra conciencia, nuestra mente, qué fue lo que se vivió con esos episodios. Por eso es que hoy yo le doy gracias a Dios de que hace 27 años abandoné las sustancias químicas, las sustancias adictivas, y que hoy sigo caminando buscando el reino de Dios y que sigo en un ejercicio constante y que le doy gracias a Dios que vivo en un pueblo que me ha bendecido demasiado y que a pesar de lo que aquí se vive, de lo que aquí se escucha, de lo que aquí se hace, de lo que todo lo que pasa, sigo siendo bendecido. Porque ya no me da escalofríos. Para mí son, y perdón que lo diga así abiertamente, para mí es pequeñez. Que me da escalofrío una cerveza o que me jale esto. Ahí sí sería preocupante si algo contrario me sucediera. Diría yo, voy de para atrás otra vez. Pero son cosas que... Porque, mire lo que dice el apóstol Pablo, si yo o un ángel caído del cielo o predicar un evangelio diferente, sea anatema. O sea que estás adquiriendo una verdad en este momento, estás adquiriendo la gracia para caminar al reino. Pero llega una falda y ya una te saca y te jala y vámonos y volémonos y saltémonos la tapia y se van hasta en pareja, visto que se han ido. Una belleza. Tan bellos, como dice Junior. Y después vuelven carichupados otra vez. ¿Qué pasó? No, el diablo, echándole la culpa al diablo. Y el diablo no fuma. El diablo no consume, ni se inyecta, ni nada. ¿Ustedes lo han visto? Enrumbado. Él solo se para así, mira nomás cómo lo pone a trabajar. Eso es todo. Entonces, entendamos la gracia. Solo de los 7 pilares estos, estamos hablando hoy de la gracia, de la ley, la gracia y entrando al reino, que es la última columna de la edificación de la sabiduría.
No es que te vuelvas religioso ni que andes con la Biblia, no. Es que adquirás un estilo de vida agradable al Señor. Es un estilo de vida. No coger, no tocar. No estoy diciendo, ay, no, esto es pecado. No, no. Este es un aparato que pues usted, dígame una cosa, si usted le pasa un bisturí a un médico y le pasa el mismo bisturí a un ladrón, es una herramienta. En las manos del ladrón tal vez se pierda una vida. En las manos del cirujano tal vez se salve una vida. Todo depende con el lente que vos lo mires. Con el lente que vos lo mires. ¿Cómo mirar la gracia del Señor? ¿Cómo verdaderamente la mirás? ¿Quieres crecer en esa gracia? Deja que Él entre en tu ser. Por eso es que Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Siempre está ahí. Es un caballero. Él no te va a montar la gracia a la fuerza. ¿Quieres la ley? Pues la ley. Uy, coroné, nadie me vio. Cuando usted dice coroné, nadie me vio. Y se mete allá atrás de la cocina y me come 3 platos más rápido que los otros. Te dice, nadie me vio, pero es que porque usted no ha entendido la gracia. Tu mismo ser y tu misma conciencia te está viendo. Y es la que por la noche vos decís, uy, tuve una pesadilla soplando, uy, no, tuve un sueño húmedo, o sea, todo lo que acumulás. Porque no, si te puede pasar, a mí me pasó. Pero a medida que vas avanzando en el crecimiento de la gracia, tenés que ir abandonando eso. Para que entres a la mentalidad del reino. Le hay 4 míos ya para ir. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué? A la vida espiritual. Allá es que tenemos que apuntarle, para que se nos quiten esos deseos de consumir, para que se nos quite esa abstinencia, para que nuestras neuronas se vuelvan a su lugar. Además, dicen que es imposible que una neurona vuelva, pero para Dios no hay nada imposible. Para que esos pulmones empiecen a botar ese carbón negro que tienen ahí como esos carros cuando los destapan, o esos exhaustos de las motos que le quitan así, para que tal vez se siga, que vos ni siquiera te has dado cuenta que lo tenés. Dios empiece a sanarlo y a operar en vos. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Amén. Dios los bendiga. No sé si está por ahí Felipe o alguien más quiere agregar algo. Sí, señor. Pero yo creo que lo que son esas columnas vienen a formar el ser de la persona y vienen como a traer de nuevo esa capacidad de mirar a Dios, de caminar con Dios, de poder reconocerlo en los caminos, de cumplir esa palabra, de cumplir esa palabra por el hecho de que la creamos, por el hecho de nosotros permitirle a esa sabiduría que sea creída y que sea que haga lo que se propone en nosotros. Porque acá nos está hablando de que la sabiduría edificó su casa, que labró sus 7 columnas, o sea que la sabiduría lo que quiere hacer es construir, y para que construya toca dejarle que esa sabiduría vaya creciendo en nosotros y que vaya
vaya trabajando en esas columnas, que nos vaya llevando a nosotros hacia otro estado, hacia, hacia otra identidad, y que nosotros se pueda vivir eso, se pueda, se pueda ver otra verdad, ya que no esté bajo la misma verdad, como decía el pastor, que la verdad de nosotros no sea como de que estamos solos, que la verdad de nosotros no sea que estamos apartados de Dios, sino que antes estamos desapartados, pero para lo de Dios. Estamos nosotros creados para vivir por la sabiduría de Él y para dejarnos edificar por los conceptos de Él y a la manera de Él. Si fuera la manera de nosotros podríamos avanzar mucho delante de los hombres, pero delante de Dios seguir en el mismo punto. Y yo creo que eso es a lo que Dios quiere llevar, que la edificación de Él sea lo primero en trabajarse, que la edificación que Él quiere hacer sea para nosotros lo que implica nuestro crecimiento. A veces, por lo menos en la fundación, a veces pasa que la persona va bien, pero lo que quieren ver las personas que lo rodean es otra edificación, es otra verdad. Y empieza a haber como una lucha en esa persona de si se va hacia la edificación de la casa de Dios o si edifica a la manera del hombre, si edifica a la manera de lo que detecta la persona, pero no es lo que detecta la persona bajo la sabiduría de Dios a veces. Y lo que empieza a pedir una persona que no se edifica como la casa de Dios, pues obviamente no van a hacer cosas espirituales, no van a hacer las cosas no le van a ver prosperidad a una persona que está creciendo en buenas actitudes. No le van a ver, no van a esperar a que la persona esté bien cimentada, sino a que muestre en su superficie un cambio, pero no se está buscando a veces interiormente el cambio. Entonces las columnas tienen es que verse en eso. Cuando uno ve una casa, uno no le ve las columnas, pero, pero cuando uno, pero cuando uno sabe que hay unas columnas, en esa casa se ve la diferencia a largo plazo y se ve la diferencia porque lo que se alcanza a ver en la fachada lo sostienen esas columnas y gracias a esas columnas es que se sostiene esa fachada. Entonces no podemos suponer que por vernos bien ya nos estamos sosteniendo, sino que en nosotros hay una necesidad de entender muchas cosas a la manera de Dios, para poder entender que lo que nosotros vivimos es un proceso espiritual también, que no es solamente el proceso de comer, no es solamente un proceso de sentarse, sino que es un proceso también de estar siendo cimentados, de estar siendo edificados, labrados. Allá en una sede de Proyectando Generaciones hay una parte donde tiene unas huertas y esas huertas no las podían hacer simplemente echándole semillas a donde hubiera tierra, sino que tenía que ser trabajada la tierra. Por el hecho de que uno esté en la fundación no significa de que ya le esté echando raíz todo. Entonces, por eso a veces vienen esas instrucciones, viene esa forma de manejo sobre cada cosa dentro de la fundación para uno volver a entender que a partir del manejo que se le dan a esas cosas, vienen los fundamentos a labrar esa tierra.
y vienen los fundamentos a permitir de que nazca de esas semillas y que nazcan de todas las cosas que están haciendo un fruto más adelante. Entonces, esas columnas yo creo que deben ser vividas, deben ser fundidas, deben ser trabajadas. No, no puede haber una columna más débil que el resto de la casa, sino que yo creo que las columnas, o sea, de lo que nos sirve a nosotros, que a eso le pueda brindar la importancia para que esas cosas de verdad funcionen. Porque así sea un consejo que nos estén dando, ese consejo está hecho para que sirva, para que obre a favor de los resultados y no simplemente de aprendernos de memoria cosas. Y esos cimientos son los que más adelante nos permiten soportar situaciones. Y esos cimientos son los que a la hora de estar en un devocional, de estar en una madrugada, de que el devocional se extienda hasta las 7, o de que se esté demorando el desayuno, de que haya que hacer más esfuerzos, esos cimientos son los que a la hora de que pase cualquier cosa, marcan la diferencia entre los que se sienten bien con eso y los que presentan inconformidad. Entonces ahí también yo veo la señal en mí cuando estoy presentando una inconformidad por algo que otro sí puede soportar y lo ve como una bendición. Y ahí yo puedo ver si me falta en esa columna algo, si me estoy fortaleciendo y si, digamos, yo, por más fortalecido que me sienta, tengo que seguir trabajando porque situaciones van a venir también después y que no van a ser fáciles, pero que a mí lo que me hace soportar ese peso son las columnas, a donde yo tengo que entregar mis cargas es a la sabiduría de Dios, porque Él nos habla de que vayamos a Él cuando estemos cargados y que Él nos va a dar otra carga a nosotros. No es lo mismo la carga que soporta una casa con buenas columnas a las cargas que supera una casa que no tiene columna. Si no tiene columna, se ve lo que puede soportar una pared. Pero si tiene pero si la pared tiene su columna, yo creo que la pared ya no soporta carga, sino que está es bajo la columna, bajo el cimiento y bajo lo que responde y nos respalda a nosotros, que es Dios. Entonces, que no sé si alguien más tiene algún aporte. Ujú. Bueno, entonces, en el versículo 2 dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Entonces, es como lo que yo estaba hablando. Cuando la sabiduría se deja entrar, yo creo que ella nos facilita mucho más el trabajo y ella es la que nos puede a nosotros dar unas posibilidades de nosotros realizar cosas y de nosotros poder tener claras las capacidades que nos dio Dios. Porque Dios nos da las cosas a nosotros, pero cuando se deja orar esa sabiduría, cuando se deja que esa columna tome forma y vaya haciendo un soporte cada vez más en nosotros. Pastor Luis, ¿iba a decir algo? Sí, quería colocar aquí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús en este sermón dice ya para terminar, terminando el sermón, porque es del capítulo 5 al capítulo 7, termina con la construcción. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye
el cemento, Argos, y las hace, es la arena, o es la grava, o es la roca, no sé qué más le echa. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las oye, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, de los dos ingredientes, solo le echa uno. Usted funda una columna con solo arena, pero no le eche cemento. O sea, oye las palabras, pero no las hace. Y descendió lluvia y vinieron los problemas y soplaron las dificultades y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Esas son las dos edificaciones que necesitan dos ingredientes al menos. Y parece que fuera en lo natural. Cuando hacen una columna, yo veo que necesitan, si echan el cemento solo, también falla. Necesita oír y necesita aplicar. Cemento y arena. Y cuando esto se mezcla y se funde la columna, esa casa fue fundada en la roca. Pero si solo la columna, van a venir las dificultades, van a soplar los vientos, va a venir un poco de situaciones incómodas, traumáticas, y no vas a saber cómo soportarlas. Lo decía Felipe ahora. Debo de revisarme cuando yo veo que noto que otro puede superarla y yo no. Todos están oyendo acá, tienen el sentido de la escucha, tienen el sentido auditivo activo. La idea, ¿cuál es? Hacer el ejercicio después de oír, hacer el ejercicio. Y compararé a aquel hombre, al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, al que oye y hace. Al que oye y hace el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio hoy. ¿Qué es lo que tengo que vencer? ¿Sos capaz de controlar tu mente? Porque el hombre que se controla a sí mismo es más grande que el que toma una ciudad por completo. Imagínense, el hombre que se conquista a sí mismo. Usted si está pensando algo indebido, ¿es capaz de controlar eso? ¿Por qué no hace ese ejercicio? Y se enseñorea de usted mismo. Usted tiene el poder. Lo que pasa es que usted no quiere usarlo. Usted tiene el poder para dejar de tomar, para dejar de mentir, para dejar de soplar, para dejar de consumir, para dejar todo esto que no le sirve. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacerlo. Y esperamos que venga otro, como el paralítico de Bethesda, que de tiempo en tiempo esperaba quién lo echaba allá para ser sano. Y siempre que lo iba a intentar, llegaba otro y se le adelantaba. Y ese que se adelantaba era sano. Lean el paralítico de Bethesda, para eso está en la escritura. De tiempo en tiempo esperaba que alguien lo hiciera por él. Nadie lo puede hacer por vos. Ni siquiera tu mamá, ni siquiera tu papá. Nadie puede edificar. La edificación te toca a vos mismo. Nadie más lo puede hacer. Nadie más. Nos toca a nosotros. Yo por eso lo digo y lo digo hoy. Si mi mamá, si mi papá, si mi esposa me viene a predicar un evangelio diferente, hasta luego, pues. Porque cuando todo el mundo me abandonó, él me recibió con los zapatos rotos, acabado, destrozado. Él me dijo, venga para acá. Yo por eso es que hace 27 años me la juego con el Señor y solo con él. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. No sé quién más. A ver, un líder de por allá de última milla, de amor, corazón y vida, dejando huellas, ya para ir terminando. Apóstol. Diego, es que levantó la mano.
Hola, muy buenos Diego, días. Muy buenos días para todas las fundaciones, para todas las familias. Bendito sea Dios. Dios ha sido bueno con todos nosotros Buenos porque su días. misericordia, buenos días, porque su misericordia se renueva, porque, porque gracias a Él hoy estamos meditando en su palabra, porque dio su palabra, porque dio sus estatutos para que nosotros los implementemos en nuestras vidas y para que aprendamos a vivir a la manera de Él, sencillamente. Eh, estamos hablando de edificación, estamos hablando de columnas. Esas columnas son fundamentos en los cuales nosotros debemos comenzar a edificar. Debemos comenzar a ver la vida, desde una manera muy diferente a la que nosotros veníamos en nuestros razonamientos, en nuestro propio parecer, veníamos haciendo las cosas. Entonces, sencillamente para nosotros poder lograr levantar columnas y para nosotros poder levantar fundamentos y levantarnos bajo esos fundamentos, bajo esas 7 columnas de la sabiduría, debemos sencillamente cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Yo quisiera que fuéramos a Romanos 12 y que alguien me ayudara ahí. Romanos 12:1. amén, por acá van a leer. Bueno, pastor. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que en vuestro culto racional. Y siga en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Yo creo que si nosotros queremos comenzar a edificar esas columnas, nosotros tenemos que tener este fundamento principal, que es ya no vivir según los criterios de este tiempo. Porque como siempre digo, los criterios de este tiempo y los criterios de los que habla este tiempo es llamarle a lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo. Esos son los criterios de este tiempo y por eso nosotros debemos centrarnos, o sea, debemos centrarnos en este pensar de que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es clave si usted no desmonta sus criterios, sus pensamientos, su propio parecer, el ser sabio en su propia opinión. En las escuelas de sabios se está hablando y hemos estado tocando el tema de grupos de apoyo. Y muchas veces nosotros queremos llegar donde el consejero, queremos llegar donde nuestro guía espiritual, queremos llegar donde nuestro líder y con nuestro pensamiento, queremos desbaratarle todos los argumentos que tiene el líder o que tiene nuestro guía espiritual por los pensamientos y los fundamentos de nosotros. Oiga, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que de pronto uno muchas veces a través de un consejo,
a través de muchas veces de la experiencia que uno tiene de vida, uno quiere desmontarle argumentos a otra persona en cuanto a lo que están pensando. No, o sea, no les va a servir, no les va a ayudar, no les va a ayudar de pronto a que ellos sigan trabajando en esas 7 columnas. Y siguen pensando en que esa manera de ellos actuar, en que esa manera de ellos hacer las cosas es la forma en la que ellos van a cambiar su vida, en la forma en que ellos van a establecerse por el resto de la vida. Y por eso, por esa sencilla manera de no cambiar esa manera de pensar, no han podido cambiar la manera de vivir y por eso siguen en ese mismo círculo. Y por eso, no sé, o sea, por no cambiar esa manera de pensar, no han podido conocer la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y yo creo que nosotros tenemos que pararnos, nosotros tenemos que pararnos firmes y tenemos que disponernos y tenemos que tener el corazón abierto para nosotros comenzar a derrumbar, a destruir todos esos argumentos que nosotros tenemos para no conocer lo de Dios, para no cambiar nuestra manera de pensar, para no cambiar nuestra manera de vivir. Eso es fundamental, que nuestra manera de pensar cambie totalmente para comenzar a implementar y para comenzar a elaborar esas 7 columnas tan importantes que es la sabiduría. Ese era mi aporte. Muchas bendiciones. Gracias, Diego. Allá en los hogares dejando huellas. Hagamos silencio, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Oscar Olaya, yo soy el terapeuta de la Fundación Hogares Dejando Huella. Haciendo un aporte con respecto a hablar de las bases y los cimientos de nuestra recuperación y de nuestra vida, les quiero compartir un pasaje bíblico que está en San Mateo 7, del 24 al 27, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y obviamente cayó y fue grande su ruina. Acá hacemos referencia a cómo en nuestra recuperación el pilar fundamental debe ser el aspecto espiritual. Una recuperación debe ser integral, pero la base siempre debe estar puesta en el poder superior, como lo conciba. Obviamente, acá estamos hablando de Jehová y nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debe estar fundamentada nuestra recuperación. De ahí debe partir el resto de rehabilitación que queramos edificar. Pero cuando nosotros colocamos como pilar fundamental de nuestra recuperación a la familia, a nuestra mamá, a nuestra pareja, a X persona o a X motivación, que es que no, si usted se recupera le vamos a dar esto, ahí está empezando mal un proceso de reeducación. El pilar fundamental siempre debe ser la roca, que es Cristo Jesús. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, mi líder. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ya nos vemos el día lunes. Pues parece que hoy fuera lunes, no sé, estoy como desprogramado, pero hoy es viernes. Entonces ya nos vemos el día lunes. Muchas bendiciones. Gracias por estar acá. Que sea un fin de semana muy bendecido, que Dios nos dé mucha sabiduría, que sigamos edificando en Él, que sigamos creciendo en Él, que sigamos siendo ejercitados por Él y sobre todo entreguemos esos corazones duros, esos corazones de piedra y que se vuelvan corazones de carne, corazones que sientan ese apego, ese afecto hacia los demás y que sigamos empujando estos procesos de rehabilitación, de restauración o de regeneración, que sigamos los empujando de la misma manera que lo venimos haciendo. Así que Dios los bendiga,
Nos vemos el día lunes. Bendiciones al apóstol, a los que andan con él en la dirigencia que están haciendo, y que sea hoy Dios acompañado. Bendiciones. Amén.